Bueno, nuevo tablero político acá en Estratosfera de la mano de Diego Genud. ¿Cómo estás, Diego? Mechi, querida, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Acá, última charla del año. Última charla del año y más allá. Última charla, pero igual tenemos muchos temas Sí, para sí. hablar y siguen pasando cosas. Bueno, hace apenas una semana se cumplieron 2 años del gobierno de Javier Milei, un hecho bastante significativo, ¿no? A nivel de análisis político. Y en el medio siguen pasando cosas en la región, por ejemplo, bueno, ganó finalmente Kast, este candidato de ultraderecha chileno, una victoria también celebrada por Javier Milei. Y en el plano político interno, esta cuestión de la reforma laboral, que parece ser hoy por hoy uno de los factores o una de las reformas más deseadas por el gobierno. ¿Qué pasa y cómo toma este tema un poco el poder real, ¿no? Y algunos empresarios, como por ejemplo Paolo Roca, Sí. que vos lo mencionás bastante, ¿qué pasa ahí con la Él reforma? aparece bastante. Sí, él Nos aparece obliga bastante a también. mencionarlo últimamente. ¿Qué pasa ahí con el poder real y esta cuestión de la reforma laboral que está queriendo impulsar el gobierno? Bueno, creo que hay una sensación contradictoria en el círculo rojo, poder empresario. Si bien cualquiera que conoce al empresariado argentino, lo primero que te dice es no hay un empresariado argentino, hay distintas facciones del establishment, unos están en un rubro, otros están en otro, con intereses contradictorios. Hay algunos como Paolo Roca que están en 2 rubros a la vez, petrolero que está ganando mucho, siderúrgico que está perdiendo frente a las importaciones chinas. Entonces, el tema de la reforma laboral es un tema que, claro, por un lado seduce mucho a gran parte del empresariado, porque es sí, una especie de sueño húmedo, ¿no? Siempre tratar de avanzar para tirar abajo el último derecho que hayan conquistado los trabajadores argentinos, los sindicatos en la Argentina. Siempre vuelve, es un tema que vuelve en forma permanente, sobre todo con los gobiernos de derecha, pero es algo que cuando un empresario, sobre todo un gran empresario, lo escucha, se entusiasma, dice, esto es parte de mi agenda, es lo que necesito. Paolo Roca, el jueves pasado, con Patricia Bullrich en el centro de convenciones, dijo, sí, está en el corazón de la competitividad, la reforma laboral. Ahora, al mismo tiempo, Paolo Roca y todo el empresariado saben que la reforma laboral no va a resolver los problemas de la Argentina, ni los que tienen gran parte de los empresarios argentinos, porque estamos en una economía que está fría, ¿no? Es una economía que justo cuando estaba entrando en recesión, o sea, 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad, apareció un número del INDEC diciendo que la economía había crecido, pero estaba muy fría previa a las elecciones y ahora hay indicadores contradictorios. Hay sectores que crecen, sectores que están y siguen cayendo. Especialmente, todo el mundo lo sabe, industria, construcción, comercio, que son los que más empleo generan. Entonces, vos podés tener una reforma laboral que arrase con todos los derechos, que arrincone a los sindicatos, que te cree un fondo de cese laboral, que prohíba el derecho a huelga, etcétera, etcétera. Pero si no vendés un tornillo, estás en un gran problema y no te lo resuelve quitar los derechos a los laburantes que tenés. Entonces, me parece que eso es lo que está pasando a nivel empresario. Por ejemplo, Teddy Karagossian, ¿no? Sí. De TNT Platex, un sector textil, el padre de Tommy Karagossian, que es hoy uno de los conductores de La Fábrica, ¿no? Del podcast. Bueno, es un sector muy golpeado por las importaciones, que tiene las máquinas paradas, ¿no? La semana pasada salieron los indicadores del uso de la capacidad instalada. Hoy en la industria están paradas 4 de cada 10 máquinas, ¿no? Entonces, si hay 4 máquinas que a vos te sobran, ¿para qué vas a invertir por más reforma laboral? Esto el otro día lo decía, por ejemplo, Roberto Navarro, y hasta Lucas Liach reconocía que tenía razón. Sí. En el sector textil es todavía peor. Hoy escuchaba 7 de cada 10 máquinas están paradas en el sector textil. Entonces, aunque vos le quites hasta el último derecho a los laburantes, si no estás vendiendo, si lo que llegan son importaciones, es un combo mortal para sectores de la industria. Mucha importación, específicamente en algunos sectores, y un consumo frenado, una demanda planchada. Entonces, ahí no resolvés el problema de fondo, que es una economía que hoy está muy fría, ¿no? Que está cayendo la actividad en algunos sectores. Sabemos que hay sectores que crecen,
Por eso, es una economía heterogénea, como de dos velocidades, dicen los economistas, Mm. pero uno podría decir, unos están yendo al fondo del mar y otros están ganando plata, ¿no? Petróleo, lo que sabemos, minería, agronegocio, algún que otro sector, la intermediación financiera. Pero para el resto, incluso algunos industriales lo reconocen, la reforma laboral no va a resolver el problema. Si hoy la importación que viene de China, pero de otros Sí. países también, está reemplazando, y para mucha gente para muchos empresarios es mejor importar que producir, ¿no? No resuelve el problema de fondo. Pero bueno, a Milei le sirve para decir estoy cumpliendo con la agenda Mm. empresaria. Sí, sí, sin dudas tiene que ver con una cuestión más estructural y los sectores que todavía son más pujantes tampoco generan tanto empleo a nivel numérico, ¿no? Exacto, De poder exacto. emplear personas que efectivamente lleven adelante una carrera laboral a partir de eso. Pienso también en qué lugar quedan las organizaciones colectivas y los sindicatos, ¿no? También Sí. de cara al próximo jueves, que se va a hacer una movilización, en un diciembre que ya veníamos hablando, que es un diciembre mucho más tranquilo, mucho más pacífico que otros diciembres de la Argentina. Sin embargo, bueno, va a haber una movilización, la gente va a salir a la calle. ¿Qué expectativas hay con eso? No, me parece que es, por supuesto, importante. Siempre una movilización es importante. No estoy entre los que piensan que no sirve para nada expresar en la calle el descontento o expresar en la calle la disconformidad. Al contrario, creo que es parte de la democracia, de la gimnasia, y también ahí surgen cosas nuevas que quizá no surgen para el año que viene o para dentro de 2 meses, pero ahí se está incubando algo siempre distinto en la calle. Entonces, por supuesto que es muy importante, porque además la reforma de 197 artículos es muy agresiva, ¿no? Es una reforma de máxima. Los abogados laboralistas, la Asociación de Abogados Laboralistas, la CTA Autónoma, la CGT también, todos dicen, bueno, esta es la reforma más regresiva desde la dictadura militar, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que no cualquiera se animaba a hacer. Macri no lo pudo hacer, Milei va por eso, posterga la reforma previsional, que es otro tema sensible, pero va por la reforma laboral. Entonces, seguro que es algo importante la respuesta que pueda haber el jueves que viene. Al mismo tiempo, bueno, hay sectores del sindicalismo que se ven obligados a confrontar, porque, como te digo, en estos 197 artículos se prohíbe el derecho de huelga, hay una transferencia de ingresos muy violenta, estimada en 2.500, 3.000 millones de dólares, porque se reducen las contribuciones patronales. Bueno, hay innumerables puntos de esta reforma que la diseñó Sturzenegger, que son para dañar el modelo sindical, pero dañar sobre todo a los laburantes, bajo el pretexto de que se defiende a los excluidos, ¿no? Esa es la paradoja de este gobierno, ¿no? Es un gobierno que, si vos mirás el comunicado de la oficina del presidente, dice, bueno, hay muchos excluidos, hay muchos trabajadores excluidos, hay millones de trabajadores excluidos, por eso la reforma. Claro. Para mí es una perversidad, ¿no? Porque es hablar en nombre de los excluidos para llevar adelante una reforma que está a favor de los sectores más concentrados del capital, de los sectores más elitistas, del poder económico, ¿no? No es para mejorar la vida de los excluidos, sino para legalizar esta precariedad de facto en la que viven, por lo menos la mitad de los laburantes que hay hoy en Argentina. Entonces, la reforma está craneada por Federico Sturzenegger, está craneada para otro gobierno, en realidad era para el gobierno de Patricia Bullrich esta reforma. Bullrich no llegó y hoy la principal abanderada de esta reforma es Bullrich. No solo porque presionó puertas adentro, te diría que hasta tuvo momentos de discusión intensos con Martín Menem, con Santiago Caputo, con Diego Santilli, porque Bullrich quería incluso eliminar la cuota solidaria, que es lo que cualquier trabajador tiene que pagar a su gremio, al gremio de su rubro. Es una vieja demanda de la derecha y del poder empresario. Licuar ese poder que tienen los sindicatos y permitirle a los trabajadores de un rubro optar o directamente no aportar al sindicato, ¿no? Entonces es una manera de golpear. Eso finalmente ni Martín Menem lo quería, ni Santiago Caputo lo quería, ni Diego Santilli lo quería, como una forma de gesto, un punto de negociación con el sindicalismo en el medio de una ofensiva absoluta. Pero Bullrich es importante primero porque
es la que más odia en el gobierno a los sindicatos. Ya los odiaba en la época de la Rúa cuando era la ministra de Trabajo, los siguió odiando durante el gobierno de Macri y ahora va por su tercera ofensiva contra los sindicatos argentinos. Sino, bueno, que además ella tiene la responsabilidad de juntar los votos. Y le está diciendo a Karina Milei, los tengo a los votos para aprobar la reforma. No se sabe si los tiene, ¿no? Muchos piensan esta es una reforma de máxima, que quiere arrasar con cualquier conquista de los sindicatos para negociar después. Porque hay dirigentes de la CGT que tienen diálogo con Martín Menem. Yo hablaba con dirigentes del gobierno, me decían sí, Martín Menem, Santiago Caputo, bueno, Diego Santilli ni hablar. Están acostumbrados a comer asado con Gerardo Martínez, con José Luis Lingeri, con Andrés Rodríguez, con otros dirigentes de la CGT, que sobre todo a Martín Menem y a Diego Santilli, insisto, ni hablar, los conocen desde hace mucho. Santiago Caputo, si querés, es un recién llegado, pero que tiene capacidad de interlocución con esos actores. Entonces, esta reforma es una reforma regresiva, agresiva. Sí. Que prohíbe el derecho a huelga. Es anticonstitucional, ¿no? Porque va contra muchos derechos que están en la Constitución Nacional. Ahora, ¿es una reforma que el gobierno quiere aprobar así como está? Yo hablé con gente de gobierno y me están diciendo, no, esto va a haber que cambiarlo, ¿no? Claro. Porque saben que es muy difícil que Milei tenga los votos antes de fin de año para esta reforma. Es probable que se apruebe el presupuesto, que no va a ser tan conflictivo, me parece. Sería la primera vez que Milei aprueba un presupuesto, gobernó 2 años sin presupuesto, pero la reforma laboral no lo sé. En el propio gobierno, por eso te digo, los que no son los bullrichistas te dicen va a haber que negociar, va a haber que cambiar. Entonces puede ser que salga una reforma laboral, pero quizás sea por lo menos distinta a esta que se difundió la semana pasada. Sí, por lo menos constitucional, ¿no? Siendo que la Constitución está por encima de cualquier ley. Pero pienso también que este debate, ¿no?, que dio el oficialismo sobre la cuestión laboral, ¿no?, con, por supuesto, alineado al proyecto que ellos tienen de país, digo, abrió un poco la discusión, ¿no?, de si efectivamente necesitábamos una reforma laboral, abrió la discusión sobre el nuevo mercado laboral. Hay contrapropuestas de otros proyectos de ley. Por ejemplo, el kirchnerismo presenta una propia reforma laboral. ¿Qué chances les ves a que estos proyectos paralelos, que un poco surgen a partir de esta discusión que abre el oficialismo, puedan calar legalmente? Veo difícil que una reforma laboral propuesta por el kirchnerismo en este estado de debilidad sea aprobado por ambas cámaras y no sea vetada por Milei, ¿no? Lo veo difícil. Ahora, me parece de todas maneras positivo que haya otras propuestas, porque efectivamente hay una necesidad de gran parte de los laburantes de estar comprendidos de alguna manera por la ley. La pregunta es ¿qué ley? ¿No? ¿Qué tipo de ley hace falta para, hoy te diría, 1 de cada 2 o más incluso, ¿no? Porque los que están en la informalidad son alrededor de 9 millones de personas, de laburantes. Tenés 6 millones registrados en el sector privado, 3 millones en el Estado. Entonces, es un ejército de informales que necesita algún tipo de protección. Y bueno, obviamente es tarde para proponer esa reforma. Esa reforma la tendría que haber propuesto, no sé, el segundo gobierno de Cristina, la tendría que haber propuesto el Frente de Todos, no sé. Lo cierto es que la propone Milei y bueno, ya te ganó de mano porque va a ser difícil cambiar por completo esa ley. Puede ser que los actores que están ahí como árbitros de estas disputas, pienso en Provincias Unidas, por ejemplo, el bloque de los gobernadores, que hay que ver con qué fuerza subsiste de cara a lo que viene, pero claro, ellos pueden terminar siendo árbitros de la reforma que viene. No creo que Miguel Ángel Pichetto, no es que no creo, Miguel Ángel Pichetto no está de acuerdo con esta reforma. Sectores de lo que fue el peronismo, gobernadores, pienso que se puede abrir una negociación. Veo difícil que Milei apruebe esta ley, pienso que se va a abrir una negociación. Puede ser que algún elemento de esa propuesta del kirchnerismo o de Unión por la Patria sea tenido en cuenta, pero veo difícil que se pueda aprobar por completo la reforma que está pensando Mariano Recalde, Vanessa Sile, y me parece difícil.
Totalmente, sí, bueno, además pienso en esta cuestión que mencionabas de no soltarle la mano del todo a los sindicatos o no Hmm. dejar desamparada del todo esa cuestión por, bueno, estos vínculos que vos también comentabas con ciertas personas del oficialismo. Vos mencionabas a Martín Rapalini, Sí. ¿no? Que me parece un buen nombre también para ilustrar un poco lo que está pasando al interior de ciertas uniones industriales, sindicatos, gremios, nombres propios que defienden por un lado ciertos intereses, pero a la vez tienen negocios con el poder de turno, ¿no? Cómo Hmm. esos dos universos conviven en varios casos. Sí, a ver, el gobierno de Milei es un gobierno que está no solo agrediendo a los laburantes sindicalizados, sino que está agrediendo mucho a la industria. Mm. Por este combo que decía, este combo letal de importaciones que no en todos los casos tienen el mismo nivel. Hay sectores donde la importación está desbocada y hay sectores donde no están así. Por eso, ayer leía un informe que salió publicado en La Nación con varias voces donde, bueno, una parte de los sectores más alineados con el gobierno dicen estamos en un nivel de importaciones que no está muy por encima de lo que es habitual o lógico, pero claro, vos ves otros sectores como el textil muy golpeado, otros sectores donde efectivamente de la industria especialmente las importaciones están liquidando sectores industriales. Hay alrededor, no sé, la cantidad de empresas que cerraron desde que asumió Milei. Entonces, uno se pregunta, Martín Rapalini, que es un desconocido. Si uno sale a la calle, es una encuesta, nadie sabe quién es. Bueno, es el presidente de la Unión Industrial Argentina. O sea, es la persona que debería estar protegiendo a la industria de un gobierno anti-industria, ¿no? Sin embargo, prácticamente no se le conoce la voz, busca ser moderado, busca hacer equilibrio. Es alguien que tiene una empresa propia, que se llama Cerámicas Alberdi, un empresario, en su momento fue dirigente de la UIA en la provincia de Buenos Aires, o sea, con un recorrido, pero claro, llegó a la presidencia de la Unión Industrial Argentina un poco apadrinado por Pablo Roca, por David Uriburu, que es uno de los directivos, de los máximos directivos de Techin y que es el vicepresidente de la UIA. Como hubiera sido demasiado que la UIA tuviera como presidente a un hombre de Techin, Techin pone a un hombre que es de Techin, pero no tiene la camiseta de Techin, sino que responde a las directivas de Paolo Roca, de David Uriburu. Entonces, Martín Rapalini, claro, yo hablaba con un economista hacia el que conoce mucho la industria y me decía, bueno, esta conducción de la UIA es funcional a la desindustrialización. O sea, es una conducción que en realidad juega para Milei o no le pone ningún palo en la rueda a Milei cuando Milei está agrediendo y mucho a la industria. Ya de por sí eso, por supuesto, es un dato preocupante porque ¿para qué está ahí el presidente de la UIA si no es para defender a la industria, ¿no? Para objetar, para cuestionar, para plantear alternativas. Ahora, claro, hay un dato además que ayuda, que yo lo mencionaba, ayuda a entender un poco más la ambigüedad, este corazón partido de los empresarios, lo que mencionaba antes con Pablo Roca, que está perdiendo con la siderurgia, ganando con el petróleo. Bueno, uno puede decir, Rapalini también está partido al medio. ¿Por qué? La semana pasada hubo una noticia de la que habló, no sé si todo el mundo, pero mucha gente, la aprobación del proyecto San Jorge en Mendoza. Después de 14 años se aprobó un proyecto minero en la provincia de Mendoza, con mucha oposición en las calles, pero con mucho apoyo dentro de la legislatura. Y claro, entre los accionistas de ese proyecto San Jorge hay una minera suiza, pero está Martín Rapalini como socio local con su empresa Cerámicas Alberdi. Entonces, ¿Rapalini está para ser el presidente de la UIA o está para ser el presidente de la Unión Minera Argentina, ¿no? O sea, obviamente él puede decir todo es parte de un proyecto de desarrollo, te puede decir Rapalini, está ok, pero está atado de pies y manos un dirigente como él para cuestionar un modelo que está lastimando tanto a la industria porque está asociado al modelo de Milei. Entonces es un modelo que por un lado golpea a la industria, pero por otro lado está premiando, incentivando, diciendo es por acá, ¿no? Con la minería, con Vaca Muerta, con el agronegocio, que todo eso ya de por sí es un debate. Pero si solamente tenés esas tres actividades para un país que tiene 46 millones de argentinos, te vas a dar cuenta que el desempleo crece y todos los días nos enteramos de noticias de fábricas que cierran. Entonces, bueno, no sé si es el más indicado. Seguramente para la conducción de la UIA es el más indicado y por eso está ahí Rapalini.
pero para la pequeña y mediana industria, que también está dentro de la UIA, para los sectores golpeados, que también están dentro de la UIA. Rapalini es un vocero eficaz, leal a los intereses de la industria, o está más asociado a un proyecto como el proyecto minero de San Jorge, ¿no? Esa es la paradoja de cierta conducción industrial. Incluso uno puede pensarlo en Paolo Roca, porque Paolo Roca, por un lado, amenaza cerrar una fábrica en Valentín Alsina, que es la que produjo los caños sin costura del gasoducto Néstor Kirchner. Total. Pero por otro lado está ganando con el petróleo. Entonces, ¿hasta dónde Paolo Roca puede ser el líder de los industriales argentinos si en realidad está peleando más por su interés particular y por otro lado está ganando también con Vaca Muerta, con Tecpetrol, con otra de las empresas de ese monstruo que es Techin, que tiene 25.000 empleados solo en Argentina, ¿no? Una multinacional, por supuesto, muy importante de la Argentina, de las pocas que hay. Pero claro, es heterogénea la industria argentina y pareciera que no tiene representantes. Así como hay un problema en el sindicalismo, que si vos preguntás, también salimos a la calle, hacemos una encuesta, ¿quiénes son los jefes del sindicalismo argentino? Nadie sabe. El nuevo triunvirato, ¿no? Jorge Sola, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello, son desconocidos. Sí. Lo mismo con Rapalini, digo. Es un problema, una Argentina sin líderes, ¿no? Con problemas en la oposición para definir el liderazgo, con problemas en el sindicalismo para definir un liderazgo, con un presidente de la UIA que no defiende a la industria, o la defiende hasta por ahí porque tiene temor de que a Milei no le guste. Entonces, bueno, es un problema la carencia de líderes y esa ambigüedad de algunos líderes que, por un lado, deberían defender algunas cuestiones, por otro lado, están atados y asociados al modelo de Milei, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a simple vista parecería ser ni más ni menos que un conflicto de intereses bastante grave, sí, ¿no? Sí. Y recién mencionabas el cierre o el posible cierre de esta fábrica de Seat Tenaris en Valentín Alsina, ¿no? Que entiendo que tiene una importancia importante, primero por dónde está localizada, ¿no? En el tercer cordón del conurbano, con todo eso, con lo que implica, en tierras de Axel Kicillof. Pero además una empresa muy importante para la industria argentina. ¿Qué significa también el posible cierre de esta fábrica? Y bueno, teniendo en cuenta eso también, ¿dónde está localizada? Bueno, ahí hay un temón porque, claro, Roca, por un lado, está haciendo apariciones de tono crítico. Apareció 2 veces en menos de un mes. No sé si hay en la historia de Paolo Roca, que es una historia larga y densa, no sé si hay 2 apariciones en tan poco tiempo, con tono muy crítico, sobre todo la primera. La segunda fue con Patricia Bullrich, entonces fue un intercambio donde, como charlábamos recién, por un lado elogia la reforma laboral, por otro lado dice no podemos competir con China, está caído el consumo interno. Entonces, eso es lo que Paolo Roca dijo y puso la cara para decir. Lo que no dijo, pero salió publicado en los medios, es que está por cerrar una fábrica con 400 laburantes, que es esta fábrica Seat Tenaris en Valentín Alsina, que es una fábrica que tiene 70 años, aproximadamente 80 años, de la época del peronismo, que Techin la tiene desde el año 86-87, y es la primera vez que se habla de cerrar. Por eso el estupor, el asombro, el desconcierto y la bronca de los laburantes que se enteraron el día feriado, el lunes pasado, en el fin de semana largo, se enteraron por Clarín de que la fábrica cerraba. O sea, nunca se habló, yo hablé con gente de la empresa, nunca jamás en 40 años de historia se hablaba de que esa fábrica podía cerrar. Es una fábrica que tiene momentos de mayor demanda, gasoducto Néstor Kirchner, momentos de menor demanda. Este es un momento de menor demanda. Eso implica que a veces tiene menos personal, porque tiene 150 empleados de estos 400 en relación de dependencia, 250 son contratados. Entonces puede bajar un poco el nivel, la cantidad de personas que trabajan en la fábrica. Lo que nunca se dijo es la cierro, como mandó a decir Paolo Roca o hizo circular. Entonces, ¿lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Por qué dice esto? Bueno, porque Paolo Roca está compitiendo en Río Negro por una obra importante que es para construir un tramo de un gasoducto que va desde Neuquén a Río Negro. Son 478 kilómetros y hay un consorcio que se llama Southern Energy, donde están empresas argentinas como Pan American Energy, de la familia Bulgeroni, como Pampa Energía de Marcelo Mindri, asociadas a otras empresas noruegas, americanas. Entonces, es un consorcio privado el que está lanzando una licitación
para hacer un tramo del gasoducto de 478 kilómetros. Y hay 15 oferentes. ¿Qué dice Paolo Roca? Si no me eligen a mí, cierro la fábrica. Entonces, esto que dice, no lo dijo personalmente, por eso digo, lo avisó, salió publicado. Por un lado, dejó desconcertados a los laburantes que se enteraron en el feriado que se quedaban sin laburo después de muchos años de trabajar ahí. Por otro lado, también enojó en el círculo rojo, porque estamos hablando de que empresas argentinas petroleras que son competidoras de Paolo Roca, en algunos casos son socias incluso, dicen, bueno, no es la forma de proceder, decir si no me elegís a mí. ¿Qué dice Paolo Roca? No puedo competir con China. Es cierto, China es el principal proveedor mundial de acero, produce la mitad del acero que se consume a nivel mundial, pero en esa licitación te dicen las otras empresas que tienen que elegir un proveedor, hay 15 proveedores, no es solo China y Paolo Roca. Está Turquía, está México, está Colombia, está India, ¿no? Otros países. Entonces, bueno, por un lado, Paolo Roca dice, si pierdo la licitación en Río Negro, voy a cerrar la fábrica en provincia de Buenos Aires, en Lanús. Esto está generando mucha tensión. Y un dato poco conocido es que Paolo Roca fue el sábado pasado a comer un asado con los laburantes de Seat Tenaris. Después de que se enteraran por los diarios de que se quedaban sin laburo, Paolo Roca dio un mensaje diciendo vamos a competir, vamos a tratar de ajustar nuestros precios, es muy difícil, pero tratando de ponerse de su lado a los mismos laburantes que 5 días antes se enteraron por los diarios de que Paolo Roca, ese mismo señor que fue a comer el asado, los quería echar. Claro. Esto obviamente no circuló mucho, pero fue algo importante. No es la primera vez que va Paolo Roca a comer estos asados de fin de año, pero el contexto en el que fue... Sí. Era muy importante, hasta diría muy tenso, por la misma noticia que había circulado. Entonces, no sabemos si la va a cerrar o no esta fábrica, no sabemos cómo va a salir esta licitación, pero bueno, es un peso pesado Techin, una empresa descomunal, y también presiona a su manera, juega a su manera, generando tensiones con todo el mundo. Yo recordaba en el 2016 hubo una pelea muy fuerte con Juan Schiaretti cuando era gobernador de Córdoba, y también hubo una disputa por el precio de los caños para un gasoducto en Córdoba. Porque claro, es muy difícil competir con China, pero al mismo tiempo, si vos tenés precios que están 25, 30% arriba, también es difícil para alguien que te tiene que elegir, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ver con la competencia desleal, como dice Paolo Roca, que lo dijo la semana pasada ante Bullrich? ¿Cuánto tiene que ver con esa competencia desleal de China? ¿Cuánto tiene que ver con que Techin es una especie de monopolio en la Argentina y puede imponer precios, ¿no? Entonces, ahí hay un debate, ¿no? Que no es solo un debate a nivel de la política, es un debate que hoy se traslada a nivel de los empresarios que también dudan si contratar o no a Techin porque dicen no nos conviene, ¿no? Entonces, hay un problema real con China, sí. Y tenés un gobierno que hace lo contrario, está alineado con Trump, pero no pone aranceles. Abre las importaciones. O sea, ahí está la otra paradoja de fondo. El gobierno más pro-Trump del planeta Tierra abre a las importaciones chinas como nadie, ¿no? Claro. El gobierno más pro-Trump del planeta Tierra no puede proteger al acero argentino porque Trump le puso 50% de aranceles a Techin. Entonces, bueno, hay una serie de componentes de una situación compleja que se está resolviendo. Obviamente, ¿qué es lo que más me preocupa a mí? La situación de esos laburantes y la situación de los trabajadores en general en la Argentina, ¿no? También me preocupa la industria nacional y bueno, ahí, claro, pedir una política industrial a Milei es raro, es lo que está haciendo Paolo Roca. Está como haciendo horas extras, tratando de ganar una licitación, tratando de disuadir al gobierno, pero es difícil porque este es un gobierno que... si bien está enamorado de Trump, hace exactamente lo contrario que Trump. Y no pone aranceles, abre al huracán de importaciones en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores, bueno, está dañando mucho a la industria. Sí, es interesante, me quedé con esta apreciación que hacías del resto del círculo empresario, ¿no? De que, bueno, si el modelo a seguir es
no me cierran los números, más o menos estoy en una competencia desleal, ¿no? Con ciertas potencias o ciertos Sí, sectores, bueno, cierro la fábrica, ¿no? Como el poder que tienen los empresarios y el Círculo Rojo Argentino de, bueno, tomar estas decisiones, ¿no? Pero también tomar otras, ¿no? sí, a ver, yo creo que el problema está en la política del gobierno en Mm, este caso, y no es el primer gobierno que lo hace. Está el caso del macrismo, está el caso del menemismo, está el caso de la última dictadura militar. Es muy parecido el proceso. Ahora, claro, hay empresarios que lo hacen contra su voluntad. Yo he hablado con algunos que me han dicho, bueno, nunca jamás pensé en dejar de producir mm, para ponerme a importar, pero me resulta imposible. claro. Bueno, uno no sabe si realmente le resulta imposible, si no, pero lo que sí sabe es que todas las señales que da Milei, bueno, son señales en contra de la producción nacional. Entonces, llegado un momento, y esto Roca también lo planteó en la reunión anterior, bueno, entre producir o importar, me conviene más importar. Mm, Sí, hay empresas que se reconvierten, pasan a importar, pero claro, ajustan personal. Entonces es una situación, yo diría, de suma cero. No sé quién gana, son pocos los que sí. ganan en la Argentina. Los que viven de la producción y el trabajo no ganan con este esquema. Mm, Por eso Milei debería cambiar el rumbo, proteger algunos sectores. No te digo a todos, algunos hay sectores industriales que se ven favorecidos, hay ujú. sectores industriales que hicieron la plancha, bueno, puede ser, pero abrir con este nivel de violencia a las importaciones, también hablaba con un economista que me decía, bueno, esto es más violento que la década del 90, porque la década del 90 también fue letal, pero fue algo más paulatino, fue algo Sí. más progresivo en el tiempo. Esto estamos hablando que en 2 años, bueno, la industria está recibiendo un golpe muy fuerte, ¿no? Ujú, totalmente. Y pienso también como a largo plazo, ¿no? Mm, Digo, como una política de largo plazo, cuánto puede convenir la cuestión de la importación en vez de producir localmente. Pero también me quedo con esto que decías de la situación de los trabajadores argentinos. sí, Y hoy, siendo la última charla del año, sí. un poco me interesa hablar, o cuál es tu mirada sobre los desafíos de Milei de cara al año que viene, ya en la segunda mitad de su gobierno. Y rescato un dato que vos Mm, mencionás en una de tus columnas, que para mí, ya que estamos hablando tanto del eje de lo laboral y de la sí. cuestión de los trabajadores del país, que el 72% de los trabajadores recibe un sueldo menor a 1 millón de pesos, ¿no? Un Ujú, dato que es bastante, es terrible, ¿no? sí. Pensarlo cuando la canasta básica tiene un precio aún mayor, cuando esa canasta básica no contempla tampoco el costo del alquiler. Nada, ¿cuál es tu mirada sobre los desafíos de Milei de cara al año que viene, teniendo en cuenta, por ejemplo, entre tantos otros, este dato? Sí, el dato, bueno, es del Instituto Gino Germani. Mm, Entre los informales es más, ¿no? Es alrededor del sí. 88-89% de los laburantes ganan menos de 1 millón de pesos. En el caso de los que están registrados, 72%. Bueno, es un indicador más de que, bueno, el pluriempleo es una necesidad hoy Mm, para la gran mayoría de los argentinos, de las argentinas. Y sobre eso viene la reforma laboral, por eso digo, no hay ningún dato para beneficiar al que vive de un ingreso en pesos, al que vive de su laburo. Bueno, ahí Milei está tensando la cuerda todo lo que puede, ¿no? Por un mm, lado, es el que les habla a los precarios, al precariado, tiene el apoyo de parte de los precarios, piensa que lo tiene de manera incondicional, no lo sabemos. No sabemos en qué punto está Milei con su nivel de popularidad. Sí, a ver, ganó la elección, ganó muy bien la elección, sorprendió a todos, incluso al presidente. El otro día hablaba también con un ministro del gobierno que confirmaba lo que se sabe. A nosotros mismos nos sorprendió esto. Ahora, es un cheque en blanco, ¿no? Sobre todo con tanta gente con dificultades para llegar a fin de mes, porque ya Milei se queda sin excusas para el año que viene. El año que viene es clave mm, porque es el tercer año de Milei, ¿no? Entonces, siempre el tercer año es decisivo, se acaban las excusas. Para Macri fue letal, pero también uno podría decir para el Frente de Todos también fue letal. sí. También para Cristina, o sea, el segundo mandato, bueno, en su momento de Cristina ya tuvo una devaluación, ya empezó a demostrar un agotamiento muy, muy manifiesto. Entonces, Milei está en un punto crítico. Esa es la paradoja. Es un Milei que uno lo ve en el escenario político y dice no tiene oposición, puede hacer lo que quiera. Lo ve en lo económico y es más gris.
todo. Es más preocupante todo. Vamos a ver cómo hace para pagar los vencimientos de deuda ahora dentro de 2 o 3 semanas. Tiene que pagar 4.500 millones de dólares. No se sabe dónde los va a sacar. La semana pasada fue un fracaso la licitación de Caputo. Tuvo que pagar una tasa de 9,26%. Él decía que iba a ser abajo de 9. Consiguió 1.000 millones de dólares, pero le siguen faltando 3.500. Entonces, hay muchas luces rojas en el tablero de la economía argentina hacia adelante. Y está siempre la pregunta por la paciencia social, ¿no? Sí. ¿Por qué se votó a Milei como se lo votó? ¿Por qué 9,5 millones de personas lo votaron? ¿Para que complete el trabajo? ¿Por el rechazo a lo anterior? ¿Porque vieron que el peronismo no entendió la época? ¿No hizo una autocrítica? Bueno, infinidad de razones. Pero claro, ahora es Milei justamente solo en el escenario político, sin oposición con capacidad de dañarlo, el que tiene que dar respuestas y resolver estos problemas. Sí. Entonces, es una situación contradictoria. Uno puede decir, no tiene oposición, va a hacer lo que quiere, es un picnic, o uno puede decir, los problemas estructurales se están agravando o los está resolviendo Milei. Y ahí es un balance muy, muy personal de la sociedad, por eso digo, es un tercer año que siempre es decisivo para cualquier gobierno. Si Milei sale con aire de este tercer año, que ya empezó para él y que va a ser el 2026, seguramente va a tener chances de ser reelecto. Sí. Si estos problemas que estamos viendo se aparecen en primer plano, cada vez son más manifiestos y cada vez queda más claro que Milei no encuentra la salida, bueno, va a estar en un problema, más cuando Trump el año que viene va a pelear por su propia sobrevida, ¿no? O sea, esto de Trump como padre protector tiene fecha de vencimiento. A partir de marzo, Trump empieza a mirar hacia adentro, sí, hacia Estados Unidos, y un poco se desentiende de la región. Si bien tiene una región mucho más favorable a sus deseos, más proclive a su inclinación política, una región que se empieza a derechizar cada vez más, al mismo tiempo Trump tiene que ganar la elección legislativa del año próximo. Y ahí no sé hasta qué punto va a estar para ayudar a Milei. De hecho, parte de la inestabilidad que se empieza a ver o de cierto no baja el riesgo país, algunos indicadores del mercado, bueno, es que no aparecieron los 20.000 millones de dólares famosos que Scott Bessent prometía, que JP Morgan iba a traer, que vino el CEO de JP Morgan, que estuvieron en el Teatro Colón, que no sé cuántos aviones había en Ezeiza. Bueno, no vimos un dólar de toda esa ofensiva, de esa especie de invasión que hubo. Entonces, ¿de dónde va a sacar Caputo los dólares que necesita? Más cuando, bueno, este fue un año donde se fueron muchísimos dólares por compra, por salida de turismo, por compra de argentinos con capacidad de ahorro que compraron. Yo citaba la Fundación Mediterránea, habla de 30.000 millones de dólares, compraron los argentinos en los primeros 10 meses del año. Ahora ya noviembre bajó después de la elección, pero no hay esquema que soporte ese grado de restricción, ¿no? Entonces, externa. Entonces, tiene muchos desafíos Milei para adelante y en alguna medida tiene que darle respuesta a los que los votaron, porque vemos que es un gobierno pro mercado, vemos que es un gobierno que tiene aparte del empresariado atado a su voluntad, apoyándolo, pero la pregunta por la legitimidad popular, por la legitimidad social, por la anuencia social para este modelo que es disruptivo, es violento, es muy agresivo, es muy dañino, está muy ensañado este modelo y el presidente con algunos sectores, especialmente con los laburantes. Entonces hay un signo de pregunta de si Milei es una excepción histórica que puede, con este nivel de ajuste, con este nivel de caída de la actividad, con las noticias de cada día de fábricas que van cerrando, de empresas que van cerrando, de pequeñas empresas que tienen que ir bajando la persiana, si puede continuar como si nada mientras una parte del país se viene abajo, o si ese país que se viene abajo le va a pasar factura el año que viene.
Totalmente. Vamos a estar atentos cómo sigue en este tercer año este experimento de ultraderecha que Sí, vivimos en la Argentina. Y muchas gracias, Diego, por este espacio. Hoy nuestra última charla. Exacto. Muchas gracias también a todos del otro lado que vieron estos videos, que les ha ido también en YouTube. Bueno, están todas nuestras charlas Todas y las nuestras columnas conversaciones ahí. Exactamente. Así que, Mucha gente me pregunta qué va a pasar con la dupla con Mechi. Mirá vos. Hay preocupación, ¿eh? bueno, nosotros ponemos fichas a que este espacio va a continuar. No lo sabemos, pero vamos a ver Ojalá, cómo sigue. ojalá. Ojalá, Diego. Bueno, muchas gracias. Un gustazo para Un mí, gusto Mechi. compartir esto con vos y con todos ustedes. Así que nos vemos. Gracias.